cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor. Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. Siéntete muy bienvenido y es momento de que tú puedas compartir nuestros programas con alguna visita, algún amigo, algún familiar que tú en esta mañana hayas pensado para poder compartir de Dios en esta mañana.
Así es que vamos a iniciar nuestro programa entonando todos juntos el himno número 34, en momentos así. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Después de haber entonado todos juntos este bonito himno, ha llegado otra parte muy importante de nuestro devocional y en esta ocasión nos acompaña el pastor Salomón Santillanes del distrito Toledo para compartirnos en esta mañana lo que Dios quiere decirnos. Y él ha titulado ¿Y tú, desde dónde clamas? Así es que prepárate, ve por tu Biblia para juntos poder encontrarnos con Jesús. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a esta serie Encuentros con Jesús. Es un placer saludarlos en esta mañana y antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, los quiero invitar a que puedan inclinar su rostro para orar. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar nuevamente tu palabra. Queremos invitarte a nuestro estudio de este día. Bendícenos, Señor, y acompáñanos siempre. Todo esto pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda alguna, todos en algún momento hemos orado, hemos pedido algo a nuestro Dios. Por eso el título de esta mañana es ¿Y tú, desde dónde clamas? ¿Por qué? Porque la meditación tiene que ver con un personaje muy particular que todos conocemos, que a lo mejor la mayoría de nosotros pudo haber leído su historia. Y quiero que me acompañes a esa cita. Vamos a la cita de Jonás, el capítulo 2, por favor. Jonás, el capítulo 2. Y fíjense lo que menciona este capítulo. Vamos a leer todo este capítulo. Ese va a ser el mensaje en esta mañana. Dice entonces el capítulo 2, el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, dice el 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades, vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio la orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra.
Observemos lo siguiente, por eso quise leer todo el capítulo con ustedes, porque sin duda alguna hay cosas que poco a poco vamos a ir analizando en estos minutos que tenemos para reflexionar en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, vamos a empezar primeramente. ¿Cuándo es cuando a veces tú y yo clamamos más ferviente a Dios? ¿Cuándo es cuando a veces nosotros como seres humanos nos arrodillamos más? Lloramos más, nos enfocamos más en ese pedido de oración? Ya estás imaginando, ¿verdad? ¿Cuándo qué? ¿Cuando las cosas están bien? ¿Cuando las cosas están marchando perfectamente? Yo lo dudo, porque yo lamentablemente también puedo equivocarme, también puedo fallar, también se me puede olvidar comunicarme con Dios. Pero a veces cuando las cosas están muy mal, muy mal, es cuando ¿qué? Es cuando vamos a Dios. Es cuando queremos entonces que Él sí solucione todo lo que no podemos solucionar tú y yo. Lo que no hemos podido solucionar hasta ese momento. Y entonces es cuando queremos entonces que Él sí pueda hacer todo eso que yo no pude hacer. Todo eso que a mí me ha faltado. Pero cuando deberíamos haber ido a Dios es desde el principio, ¿verdad? Desde cuando las cosas están bien y todo hay paz, todo hay felicidad, agradecerle a Dios por ello. A veces los seres humanos somos así. Y quiero platicarte rápidamente una experiencia. Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, tuvimos una actividad, toda la universidad, que era un poquito acerca de compartir el amor de Dios, de compartir a Jesús. Y una de las cosas que recuerdo que se hacía o que hicimos nosotros como jóvenes allí, de los pastores, los teólogos, recuerdo que nos tocó orar por las personas. Pedir a las personas si podíamos orar por ellas. Y yo fíjate que recuerdo lo siguiente de esa actividad. Al llegar a la ciudad de Navojoa, ahí está la universidad, nos dirigimos de la universidad al centro de Navojoa, la ciudad, y entonces mirábamos pasar a personas. Entonces cuando un servidor llegaba a hablar con ellas y poderles externar y decir, oye, ¿te gustaría que oráramos por ti? Algunas se paraban y decían, sí. Otras ni siquiera nos volteaban a ver la realidad. Ni siquiera decían sí, no, nomás seguían pasando de largo. Pero había unas bien específicas, fíjense. Había unas bien... algo que me marcó y que hasta este momento lo sigo recordando como manera de reflexión. ¿Qué pasaba? Llegaba con las personas y les decíamos, ¿les gustaría que oráramos por ustedes? Sí. Y yo les decía entonces, ¿y te gustaría poner algo en las manos de Dios? ¿Te gustaría que Dios te ayudara en algún problema, alguna dificultad, algo que quieras alcanzar? ¿O algún familiar enfermo, alguna necesidad? Y entonces, ¿qué creen que las personas me decían? No, todo está bien, no pasa nada. Y estaban ya por irse, porque lamentablemente no querían tampoco. A lo mejor por cortesía aceptaban la invitación, pero tampoco querían estar mucho tiempo con nosotros. Y entonces yo de manera, pues se me ocurrió también decirles, ¿qué te parece entonces si todo está bien y si todo está muy bien en tu casa, con tu familia, con todos? En igual entonces de pedirle a Dios, le agradecemos a Dios para que todo siga bien, para que todo siga en excelentes condiciones como hoy. Y entonces algunos allí como que sí reflexionaban y decían, es verdad, es cierto, hay que orar. Y entonces agradecíamos a Dios por las bendiciones que había derramado con esas familias, pero lamentablemente otros decían, no pasa nada, así está bien, y se iban de largo. Entonces, ¿cómo es que a veces el asunto de clamar a Dios, de orar a Dios, a veces es complicado para algunas personas? Y quiero que con este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, en cuanto a la vida de Jonás, en cuanto a lo que Jonás vivió, podamos verlo de la siguiente manera. Fíjense, el propósito de esta reflexión, quiero nada más dejar 3 puntos muy importantes de este capítulo 2 del libro de Jonás. Muy importantes y muy básicos que podemos observarlos y verlos en este capítulo que leímos, en estos 10 versículos. Y fíjense, el punto número 1, vital para todos nosotros, es clamar a Dios. Siempre
No importa dónde estemos, no importa la condición en la que estemos. Y quiero que te imagines lo siguiente, cómo la vida de Jonás, el personaje, el profeta Jonás, había pasado algo antes de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y lo voy a platicar rápidamente para algunos que tal vez no lo conocen, que tal vez no saben la historia de Jonás, para algunas visitas que nos pueden estar mirando. Jonás había recibido una orden de Dios, tenía que ir a Nínive a dar un mensaje, una predicación. Algo importante tenía que decirles a esas personas. Pero Nínive no era la mejor ciudad, no era el mejor ambiente. ¿Y qué pasó cuando recibió esta orden? Dijo, no, yo no quiero ir allá, yo no voy a ir. Y entonces, si Nínive quedaba hacia allá, dice que él se alejó todo lo que podía hacia acá, entonces, para no ir a Nínive. Entonces salió después de que Dios le comunicó lo que tenía que hacer, se alejó, no le obedeció, y entonces, como les digo, se fue lo más lejos que podía de la voluntad de Dios. Y entonces dice que bajó entonces, primero, y quiero que vean lo siguiente, que observemos lo siguiente, porque ahí mismo en el texto del capítulo 1 lo podemos leer más detenidamente, ustedes en casa, pero dicen que bajó al puerto y después compró un boleto a Tarsis, ese era el lugar más lejos. Y entonces cuando iba a Tarsis dice que todavía bajó más al camarote a descansar, a dormir. ¿Qué pasa cuando a veces nos estamos alejando de la voluntad de Dios? No estamos clamando, no estamos obedeciendo lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere presentar en nuestra vida. Quiero que observes lo siguiente. Desde que Jonás estaba clamando a Dios, hablando con Dios, Dios le dijo lo que tenía que hacer y él desobedeció y se fue, comenzó a bajar y a bajar. Bajó al puerto, al barco y al camarote. Y después del tiempo en ese transcurso de tiempo, que me imagino que no sé si fue un día o fueron algunas horas nada más, la tempestad en el mar, dice la Biblia que echaron suertes y la suerte cayó con Jonás. Y reveló la verdad, yo soy un profeta de Dios, estoy desobedeciendo a Dios. Y dice que cuando lo lanzaron al mar, Dios dijo, Jonás, échenme al mar, así lo menciona en el capítulo 1. Y dice que cuando lo lanzaron al mar entonces, dice que Dios había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y es ahí donde se encuentra Jonás, en ese gran pez, en ese vientre de ese gran pez, ahí se encuentra. Y entonces, fíjense cómo la vida de Jonás, en cada momento después de desobedecer, fue bajando, 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 hasta el fondo del mar. Hasta el fondo del mar. Y dice, por eso la palabra de Dios, ahorita que vamos a leerlo, los primeros versículos, que desde el fondo del Seol, del sepulcro, allá, en lo más profundo, desde allá, dice, estaba clamando a Dios Jonás. Desde allá estaba pidiendo a Dios que no lo abandonara, que tal vez se había equivocado, que tal vez no había hecho las cosas que le había pedido hacer, pero que estaba clamando, que quería sentir su presencia. Y fíjense, vamos ahora a ir versículo por versículo, ya lo leímos todo. El primer punto que les menciono en este momento es acerca de clamar a Dios, clamar a nuestro Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué nos presenta este primer punto, amigos, hermanos? La importancia de invocar el nombre de Dios. Por eso la pregunta, por eso el tema. ¿Y tú, desde dónde clamas? Jonás estaba clamando desde el fondo del mar, lo más profundo que me imagino yo podemos estar, lo más bajo que podemos estar, y desde ahí estaba clamando. Desde ahí estaba orando a Dios. Por eso yo te preguntaba al principio, ¿cuándo es que clamamos con más fervor? ¿Cuando las cosas están bien o cuando las cosas están mal? ¿Sabes? Hace algunos años también, yo recuerdo en mi familia,
en la familia por parte de mi papá, a veces era complicado, era difícil el que nos aceptaran en esta nueva religión, ¿verdad? Es complicado a veces el adaptarse uno como adolescente y pues ellos también. Y yo recuerdo que era complicado a veces tocar temas con ellos. Al principio, ya en la actualidad la relación es excelente, gracias a Dios, y muy bien. Entonces, lo que les quiero mencionar es lo siguiente: cómo hay veces que las personas que a veces no comprenden realmente el poder de la oración, o tal vez no creen en lo que puede hacer el clamar a Dios, llega el momento en que esa idea o tal vez ese pensamiento que tienen erróneo del clamar a Dios, de orar, poco a poco va cambiando conforme tu vida espiritual va creciendo y se la vas presentando a los demás. Y como les decía, hace algunos años atrás, cuando estaba en la preparatoria, yo recuerdo que había un problema en la casa de mi abuela. Había un problema, había una dificultad, una angustia. Un primo se había ido, había peleado con sus padres y se había ido. Y no sabían dónde estaba, no sabían si estaba bien, no sabían qué estaba pasando con él. Y yo recuerdo que yo estaba un poquito retirado de la casa de mi abuela, estaba haciendo algunas tareas que mi papá me había dejado en el corral, ahí con el ganado, con el alimento que teníamos que darle. Y yo recuerdo que desde allá de su casa, mi abuela se vino caminando y caminando hasta llegar al lugar donde yo estaba. Y me dice: hijo, ven, quiero que me ayudes. Y yo: claro que sí, abuela, dígame. Quiero que ores por Miguel, me dice. Porque se fue y no sabemos dónde está. No sabemos si está bien y queremos que regrese. Hubo problemitas aquí con su familia, pero pues yo creo que todo está bien ya, pero no regresa. Entonces, claro que sí, le digo: vamos a orar. Venga. Y oré con ella. Ella estaba llorando. Le dije: tranquila, todo va a estar bien, tranquila. Y entonces oramos, le pedimos a Dios para que pues, pudiera regresar, para que todo estuviera bien. Y entonces, sin mentirles, amigos, pasaron yo creo 5 minutos en lo que mi abuela regresaba a su casa nuevamente, y la moto y mi primo llegaron, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros clamamos a Dios, Él está ahí. Él desea que tú clames más, que tú ores más con Él. Y entonces Jonás había entendido que tal vez se había equivocado, que tal vez el ir en contra de lo que Dios tiene para nosotros no es la mejor decisión. No es lo que tal vez necesita nuestra vida. Y sabes, quiero leerte esta cita que pude encontrar. Dice: lo primero que aprendemos de Jonás es que debemos de clamar a Dios sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Tenemos que saber y entender siempre que por más difícil, por más tal vez fea que pueda ser la circunstancia, Dios está ahí para nosotros. Dios está ahí para ti y para mí. Ahora, fíjense, el primer punto que nos presenta Jonás es acerca de clamar a Él, de clamar a Dios. Vamos a ver 3, vamos a ir con el segundo. Fíjense ahora en el versículo 4 y 5. Lo que dice el versículo 4 y 5. Entonces dice: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Qué podemos entender de todo esto, hermanos? Sin duda alguna, Jonás, en la situación en la que se encontraba, estaba arrepentido. Sabía que se había equivocado y estaba reconociendo su error. Entonces, primero clamo a Dios, pero después también tengo que reconocer mi pecado. Tengo que reconocer que me equivoco, que no soy perfecto, que puedo fallar, que tal vez puedo herir, puedo lastimar, puedo alejarme de Dios, puedo no querer hacer su voluntad y alejarme más de Él. Pero cuando regreso y cuando comienzo a clamar y quiero que tal vez Dios solucione este problema, solucione esta dificultad, solucione mi vida, necesito reconocer mis errores y pedir perdón por ellos. ¿Por qué, amigos? Porque si no reconozco, pienso que estoy bien.
porque si no me humillo, no estoy creciendo espiritualmente. Necesito humillarme. Dice la misma Biblia dice, el que está firme mire que no caiga. Y cuando uno se niega a sí mismo, dice, toma tu cruz y sígueme. Negarse a sí mismo, saber que nuestra condición no es la mejor, que a veces podemos fallar, que a veces nos podemos equivocar, que a veces nos podemos alejar. Claro, todos lo podemos hacer. Pero lo malo, fíjense, esto bien importante, lo malo no es equivocarte, lo malo no es fallar, lo malo no es pecar, sino cómo estoy pecando, de qué forma me estoy alejando, de qué forma estoy haciendo lo malo. Porque la misma Biblia me lo dice, dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Todo ese peca. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, yo creo que todos tenemos algo que pedirle perdón a alguien, a un familiar, a un amigo, a nuestro Dios. Reconocer que nos equivocamos. Y saben, a veces como seres humanos somos muy buenos, muy rápidos en apuntar esto, tú, pero a veces no nos fijamos en nosotros. Y sabes, por eso te lo presento de esta forma, porque más allá de que Dios te apunte con el dedo, cuando tú reconoces un error, cuando tú reconoces que te equivocaste, más de Él, pues echártelo en cara o criticarte de ese error, de ese pecado, dice que Él está listo para perdonarte. En Isaías 1, Dios dice, hijo, ven, acércate, te dice, estemos a cuentas. Quiero estar a cuentas contigo. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. No está mal equivocarnos, pero sí está mal el cómo nos equivocamos. Hace algunos años, mismamente en la universidad, me causó mucho impresión la forma en la que uno de nuestros preceptores daba la matutina. Él mencionaba lo siguiente: a veces como hijos de Dios, como seres humanos, sabemos qué está bien y qué no está bien, qué está mal. Hay unas cosas buenas y hay unas cosas malas, ¿verdad? Entonces, disculpen, sin duda alguna, Él nos decía eso. Y recuerdo que nos dijo, muchachos, ¿en dónde fallamos? ¿En dónde nos equivocamos? Tú y yo sabemos cuando algo está mal. Y lo sentimos aquí. Algo pasa aquí. Y tú lo sientes. Pero entonces, ¿qué pasa cuando eso malo que estás haciendo, cuando eso malo es una, otra y otra vez? ¿Qué pasa? Tú lo sabes, pero tal vez el hacerlo tantas veces ya hace que aquí en tu corazón no sientas como al principio. No sientas ese mal, ese resentimiento. El Espíritu Santo te dice, oye, está mal eso. Pero al hacerlo tantas veces, ya mi corazón, mi ser, no lo siente. Entonces eso malo que hacía, como ya no siento nada, es algo bueno. No. Eso fue lo que nos dijo. Cuando lo malo que hacías y sentías algo aquí, llega un momento en que ya no sientes ese rencor, ese sentimiento de culpa que se le dice, hay problemas. ¿Por qué? Porque quiere decir que el enemigo ya está en ti. Y tienes que reconocer y retroceder y regresar atrás para volver a empezar. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Estaba reconociendo su error. Estaba reconociendo que estaba mal, que se había alejado, que tal vez merecía lo que estaba pasando, pero que aún así estaba clamando a Dios. Y fíjense el último punto de este capítulo que nos deja este hermoso capítulo. Fíjense lo que dice el versículo 6 y 7, por favor. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí
para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Qué nos dice estos dos versículos acerca de la vida de Jonás, hermanos? Que así como clamó, así como reconoció que se había equivocado, también sintió que su oración, a pesar de estar en las profundidades, a pesar de estar en lo más bajo, en lo más profundo del mar, sabía que su oración no había quedado en lo profundo. Había llegado hasta el trono de Dios. ¿Qué significa eso, amigo? ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios estaba escuchando su oración. Que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Debemos de estar siempre conscientes y entender y saber que por más mal que estemos, que desde donde estemos clamando, en el lugar donde nos encontremos, en el sitio en el que estemos, tenemos libre acceso al canal de Dios. Y tenemos que tener la plena seguridad y la plena certeza de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él está inclinando su oído para saber el clamor de sus hijos, para saber cómo están sus hijos. A veces lo que hacemos tú y yo es que no queremos clamar, es que no queremos que Jehová, que Dios, incline su oído para escuchar nuestra oración. Y ahí es donde fallamos también. Es donde nos equivocamos también. Entonces, fíjate con lo que termina este hermoso capítulo 2 de Jonás. Y los últimos 2 versículos, fíjate lo que dice. Los que siguen vanidad e ilusoria, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. La salvación viene de Jehová. Al final, hermanos, después de que uno clama, después de que uno ora a Dios, después de que uno reconoce sus errores, reconoce sus pecados y comprende que está en las manos de Dios, y uno siente, yo estoy más 100% seguro que cuando uno ha orado a Dios, se ha arrodillado en esa situación, en esa circunstancia en la que se encuentra triste, devastado, sin saber qué decisión tomar, sin saber qué hacer, allí, en ese momento, sentimos la presencia de Jesús. Sentimos que no estamos hablando a alguien que estamos solos, que nadie nos escucha. No, sentimos que alguien está a nuestro lado y que está inclinando su oído para nosotros. Y por eso, cuando Jonás siente esa presencia, siente ese sustento de que no está solo, menciona estas palabras maravillosas que en lo personal a mí me encantan. La salvación viene de Jehová. Y hermano querido, en esta mañana yo quiero que tú comprendas, que tú entiendas que necesitamos clamar. Necesitamos clamar a Dios todos los días, reconociendo siempre que fallamos, que nos equivocamos y tener la plena seguridad y la plena certeza de que Dios escucha nuestra oración. Y quiero terminar definiendo lo que es la oración para ti. La oración, dice la Biblia, es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Y espero que tu mejor amigo a lo largo de este año, que apenas empezamos el segundo mes, pueda ser Cristo Jesús. Pueda ser a quien le confíes todo. Puedas clamar, puedas pedir perdón y puedas tener esa seguridad de que Él está a tu lado. Que Dios te bendiga. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos
Muy bien, en esta mañana quiero invitarte a terminar con una oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra, de comprender un poquito más acerca de la oración, Señor. Queremos pedirte de manera especial por cada persona, por cada familia que pudo ver esta transmisión y que podamos poner en práctica estos 4 puntos importantes que nos presenta el libro de Jonás, acerca de clamar a Dios, de entender y comprender que a veces fallamos y tenemos que reconocer nuestros errores y tener la plena confianza y seguridad de que escuchas nuestras oraciones, Señor. Confiamos en ti, te alabamos y te glorificamos en este día y te pedimos que nos acompañes a cada uno de nosotros en nuestras actividades. Todo esto pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, después de esta bonita reflexión que el pastor Salomón compartió con nosotros, es momento de despedirnos, de terminar este programa devocional, pero te esperamos en nuestro próximo programa, Un Encuentro con Jesús. Hasta luego.